educando e inspirando desde la experiencia. Bienvenidos a Conversando con usted. Un espacio de diálogo que transforma la enseñanza y el aprendizaje. Bienvenidos al programa de hoy de Conversando con usted. El día de hoy tenemos a nuestro compañero, colega y amigo Marvin Carvajal, consultor de ADEMDC, que hoy nos va a exponer sobre el trabajo que viene realizando en ADEMDC y específicamente sobre las unidades didácticas para el año 2020, para el curso lectivo 2025. Don Marvin, ¿cómo está usted? Un gusto saludarlo a usted y a todos los que nos están escuchando y viendo por este canal. Les deseo la mejor de las suertes en este año nuevo y que Dios esté a la par de ustedes, los ilumine y que todo les salga bien y que tengan buena salud. Y sobre todo que nos acompañen, ¿verdad? En esta labor tesonera que llevamos a cabo aquí en ADENDC. Muchas gracias por estarnos acompañando, don Marvin. Para entrar en materia, cuéntenos en qué viene trabajando este año. Mira, nosotros desde hace 5 años hemos venido transitando desde libros de texto que tuvimos de séptimo a 11º año en varias editoriales a subir todos esos materiales a nivel digital a una plataforma LMS que nosotros administramos. La idea es ir renovando el material, irlo actualizando mes a mes, de tal manera que los docentes tengan los mejores productos educativos. De todos he sabido que ahora, por ejemplo, en enero, la Asesoría Nacional y el Consejo Superior de Educación, junto con el Viceministerio Académico, dan nuevas directrices. Entonces, generalmente hay que incorporarlas en la plantilla de planeamiento y en los materiales didácticos que se elaboran para esos efectos y también reenfocar nuestras clases. Nosotros, al tener todo el material en la nube, tenerla online, entonces le permite al profesor tener acceso en tiempo real a todo ese material renovado. Claro, eso nos pone mucho trabajo a nosotros, porque ya en estos momentos tenemos todos los materiales listos para que ustedes los puedan utilizar. Pero si hay nuevas directrices, inmediatamente nosotros en tiempo real nos metemos y como está en digital, lo actualizamos y lo subimos a la nube. En 1 o 2 días ustedes tendrían ya un material de acuerdo a lo que pide el ministerio. Lo que pasa es que si lo tenés en forma impresa, ya digamos que lo imprimiste en noviembre, el material que vas a trabajar, y vienen estas directrices, entonces hay que volver a hacer todo el trabajo, y eso es mucha inversión de tiempo y dinero. Correcto, Marvin. ¿Y qué características tiene el material? ¿En qué se diferencia a lo que estabas señalando de los libros de texto? Mira, nosotros hemos dado mucho énfasis al diseño de los planeamientos y hemos incorporado el enfoque por competencias, ¿verdad? Estas competencias para la vida, para la empleabilidad, y las habilidades, las famosas 13 habilidades, ¿verdad? Que se distribuyen en las 3 competencias. Entonces, nosotros hemos tenido que, porque nosotros al elaborar unidades didácticas mensuales, hemos tenido que trabajar con una habilidad distinta cada mes. Y no solo eso, sino también hay que darle un enfoque al planeamiento, ¿verdad? En términos de lo más básico a lo más complejo, de acuerdo a la habilidad, las preguntas generadoras y los materiales que nosotros vamos a usar, ¿verdad? De acuerdo a esa habilidad. Y aparte de eso, tenemos que elaborar recursos nuevos, si no los hay en la web, para atender esas disposiciones del ministerio. Entonces, por un lado, tenemos un planeamiento didáctico por competencias que lo desdoblamos en una unidad didáctica,
tenemos que hacer una indagación sobre los materiales que existen. Si no existen esos materiales, tenemos que construirlos, darles una secuencia lógica de acuerdo a educación cívica, estudios sociales. Educación cívica sería en 4 momentos. Primer momento, ¿verdad? Que es más diagnóstico. Segundo y tercer momento, más el encuentro con las fuentes de información, y un cuarto momento que serían las famosas actividades de cierre y de refuerzo. En estudios sociales hay que partir de una pregunta-problema, en un primer momento hacer un diagnóstico, trabajar un vocabulario para alistar a los muchachos o ejercitarlos para el encuentro con textos no literarios que nosotros en estudios sociales le llamamos fuentes de información, sean en historia o geografía. Generar unas preguntas generadoras, ¿verdad? En geografía, de acuerdo a la naturaleza, la sociedad y la economía. En estudios sociales, sí, nuestro enfoque es de acuerdo a lo que llamamos el nivel estructural, lo económico, lo social, lo político, lo cultural. Y eso nos lleva a una sistematización de esa información, a un análisis, a una descripción en función de las preguntas generadoras, en función de los criterios de evaluación, de los subtemas y de los aprendizajes esperados. Entonces, nosotros trabajamos 2 ámbitos, ¿verdad? El de educación cívica y estudios sociales, partiendo de los conocimientos básicos a los conocimientos más complejos. Entonces, para eso es importante, digamos, siguiendo a Brunner, a Vygotsky, a Piaget, partir, por ejemplo, y de acuerdo también a varios historiadores, Juan José Marín, eh, Jorge Mario Salazar, Eric Hobsbawm y otros, donde nosotros lo que buscamos es aplicar una serie de habilidades, y entre las habilidades de tipo académico, nosotros nos planteamos esa relación presente-pasado, pasado-presente, de cara al futuro. Entonces, nosotros tenemos que llevar el pasado del muchacho, como a través de imágenes, a través de videos, a través de encuentro con fuentes de información de la época, y luego llevarlos a artículos, ¿verdad? A fragmentos de texto, artículos, en función de unas preguntas generadoras. Entonces, es toda una metodología que va desde lo pedagógico, en el sentido, por ejemplo, si seguimos alguna habilidad, pensamiento sistémico, ok, menciona, resalta, puntualiza, ¿verdad? En pensamiento sistémico. Y donde vemos el proceso. Y desde el punto de vista pedagógico, siguiendo a Brunner y a Piaget, sería desde lo concreto a lo abstracto. Y si seguimos a los historiadores, es importante el traslado en el tiempo, el uso de una línea de tiempo, el uso de imágenes, el uso de documentales, digamos que sea más visual desde lo pedagógico y desde lo académico, y luego el uso de materiales más abstractos como artículos, como textos, ¿verdad? Que nos puedan ayudar a ese encuentro con una pregunta generadora para abordar el criterio de evaluación, los subtemas, los aprendizajes esperados y la unidad de trabajo que se pretende tanto en estudios sociales como en educación cívica. Don Marvin, disculpe que lo interrumpa. Es que me surgen varias inquietudes. Una es, como profesor, digamos, pensemos en un caso hipotético de un profesor novel, un profesor que viene de la universidad, que tiene una, digamos, vigorosa formación académica como historiador, como geógrafo, y, y tiene que llegar al Ministerio de Educación, es su primer año. ¿Qué es lo que tiene que hacer? O sea, ¿cómo lo guiaría usted para que él sepa cómo intervenir el proceso de enseñanza y aprendizaje con sus estudiantes? Mira, aunque, puede darse dos casos, ¿verdad? Uno que tenga una sólida formación académica, otra que no la tenga,
Otra que tenga una sólida formación pedagógica y que no tenga la formación académica, o lo viceversa, que tenga la formación académica pero que no tenga la formación pedagógica, o ambos, un poco de ambos. Tiene un cierto nivel de formación pedagógica y cierto nivel de formación académica, ¿ves? Entonces, es una maraña, ¿verdad? Entonces, hay que saber quién es esa persona docente, cuáles son las necesidades de tipo pedagógico y académico, ¿verdad? ¿En qué nivel se encuentra? Ahí hay que hacer un diagnóstico. Nosotros, yo haría un diagnóstico para atender las necesidades. Entonces vamos a hablar de esos tres tipos de personas. Vamos a suponer que tiene una sólida formación académica, pero no pedagógica. Entonces ahí hay que invitarlo a trabajar con la Ley Fundamental de Educación, con la política educativa, ¿verdad? De acuerdo a los paradigmas que define el ministerio, ¿verdad? El paradigma complejo del constructivismo, del racionalismo, son cuatro, ¿verdad? Y habría que llevarlo a la política curricular. Entonces, al llevarlo a la política curricular, tiene que conocer cuáles son las competencias que pide el ministerio y las habilidades, ¿verdad? Y también los indicadores, de acuerdo a la habilidad que me lleva el indicador me lleva a la habilidad y la habilidad me lleva a la competencia específica y la específica me lleva a la general. Entonces, tendría que conocer y manejar esos ámbitos para poder insertar en su clase. Y otra cosa, tendría que conocer a muchos pedagogos como Brunner, Piaget, Vygotsky, Joan Payet, Santi Esteban, para poder entonces hacer un uso material, ¿verdad? De manera lógica, desde el punto de vista del historiador, pero también de manera lógica desde el punto de vista pedagógico, ¿verdad? Atendiendo las diferencias individuales, ¿verdad? El DUA, ¿verdad? Hay ciertos jóvenes que trabajan más la parte más concreta y otros la parte más abstracta. Y hay los diferentes tipos de aprendizaje, el visual, el oral, ¿verdad? O otro tipo de necesidades educativas especiales que tienen los estudiantes. Entonces, no está, si bien yo tengo un buen dominio académico, sí tendría ahí un gran vacío desde el punto de vista pedagógico que debo atender. Ahora, si yo me encuentro con un profesor que tiene una sólida formación pedagógica, de acuerdo a lo que habíamos relatado anteriormente, y ya y lo detecto que tiene vacíos en la parte histórica, entonces ahí ya hay que sugerirle que se lea a trepar, siga a algunos historiadores importantes. Juan José Marín nos dejó un legado importante en el ámbito de los estudios sociales. Ahí ya hay que tiene que aprender la importancia del uso de las imágenes, esa relación presente-pasado, presente, presente, pasado, pasado, presente de cara al futuro, ¿verdad? Y tendría que ver la importancia del uso de líneas de tiempo. Nosotros los historiadores andamos con el cronómetro en la mano, tendría que aprender el manejo de las fuentes de información, tendría que aprender a describir y a interpretar, como decimos en estudios sociales, en función de esas preguntas generadoras. Entonces, te das cuenta que son dos ámbitos muy diferentes, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades. Y tendríamos ese tercer profesor donde tiene un poco de ambos, ¿verdad? Entonces habría que ver qué le vamos a fortalecer, ¿verdad? Generalmente, el punto flaco en los del profesor promedio es la selección de unos materiales, el uso de unos textos no literarios, es decir, la selección de unas fuentes de información, diferenciar los diferentes tipos de fuentes, primarias, secundarias, en el caso de historia, el libro texto. En el caso de geografía, la visita de campo, ¿verdad? El uso de mapas, y las fuentes secundarias, ¿verdad? Los libros de texto, artículos y libros de texto. Realmente cuáles son pertinentes de acuerdo al nivel de funcionamiento de los jóvenes estudiantes. Entonces, ¿qué estamos hablando? De un arco iris, ¿verdad? Aquí yo me siento como un brujo, ¿verdad? Que he hecho un poquito
un poquito de currículum, un poquito de pedagogía, un poquito de la parte académica, historia, geografía y historia del poder, que es educación cívica, ¿verdad? O ciencias políticas. Entonces, es una mezcla, ¿verdad? Y cuando yo me enfrento a un grupo de estudiantes, tengo que tener presente todos esos ámbitos. Entonces, no es tan fácil diseñar y abordar una clase de estudios sociales en los ámbitos de historia, geografía y educación cívica. Marvin, estoy entendiendo que no es solamente una unidad didáctica que se desdobla, que bien decía, de un planeamiento didáctico y que entonces que tiene sus propias actividades de mediación, que tiene sus recursos educativos y que tiene un enfoque de acuerdo a la política curricular para desarrollar las competencias del Ministerio de Educación, sino que además, por lo que le estoy entendiendo, haces un abordaje del docente para darle un acompañamiento y permitirle un crecimiento profesional, ¿es así? Sí, bueno, esa sería una parte, ¿verdad? Porque ahora nosotros hemos mejorado mucho desde ADNDC los constructos de las unidades didácticas. Entonces, le estamos incorporando materiales para que los profesores puedan hacer la prueba comprensiva. Les estamos haciendo sugerencias en términos de estrategias de mediación docente para la recuperación y acompañamiento de aquellos temas de bajo dominio del nivel anterior, del nivel anterior, o sea, una recuperación y acompañamiento de los temas de bajo dominio del nivel anterior, por ejemplo, en séptimo año, si soy profesor de octavo año, y para hacer ese conecto con octavo año, es decir, seguir en esa secuencia. Ahora, Sí, esa articulación. Sí, lo que pasa es que hemos estado diseñando esas estrategias de mediación para el acompañamiento y reforzamiento de temas de bajo dominio del año anterior, sobre todo con temáticas del tercer periodo. ¿Por qué? Porque los profesores no están terminando el programa de estudio. Por ejemplo, ven séptimo año, son 9, por ejemplo, nosotros usamos 9 unidades didácticas y nosotros sabemos que la unidad didáctica 8 y 9 muchas veces no la ven. Entonces hacemos al aplicar una prueba comprensiva de todos los temas del nivel anterior, lógicamente van a salir mal a dónde, en los temas que no han visto. Entonces, Claro. esa estrategia de acompañamiento y recuperación, ¿dónde debe estar? Sobre todo en los temas que no fueron vistos el año anterior. ¿Para qué? Para que haga el conecte con el nivel superior, ¿verdad? En este caso estamos pensando en un profesor de octavo año. También, También, Marvin, perdón porque tengo algunas inquietudes ahí sí, sí. que me surgen. Bien, el discurso me gusta, ya hasta casi me convence, yo creo que le voy a comprar yo las unidades didácticas a usted, las de sociales y las de cívica, pero ahora voy como más aterrizado. Puntualmente, para un profesor, ¿qué le das? ¿Y de qué le sirve? O sea, en la práctica, en el día a día, porque sí, eso, digamos, si estuviéramos hablando en un simposio de enseñanza de aprendizaje, experiencias exitosas, de desarrollo de materiales, me parece que hay un discurso muy rico y hay todo un planteamiento como ex asesor regional y nacional, pero puntualmente, ¿en qué le beneficia a un docente que trabaja en Upala? ¿En qué le beneficia a un docente que trabaja en San Vito de Cotobruz? ¿En qué le sirve a un docente que trabaja en Pavas o a un docente que trabaja en Santana, por ejemplo? Mira, es muy simple, ¿verdad? Los profesores ahora están en vacaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo soy un profesor, ¿verdad? De estudios sociales. Es más, voy a hablar de algo que me pasó a mí en el año, ya le digo, en el año 88. En el año 88, el ministerio me nombra en el Castro Madrid, en el Liceo Castro Madrid. Entonces, José María Castro Madrid. Entonces, ¿qué sucede? Me nombran la primera semana de marzo, la segunda semana de marzo, perdón, antes las elecciones empezaban en marzo.
ahora empiezan en febrero, en ese entonces empezaban en marzo. Llegó la segunda semana, feliz, ¿verdad? Porque ya tenía trabajito, ¿verdad? Y ya, entonces tenía que ir a presentarme al director, que me dieran el horario y los niveles que iba a impartir. Y ya me dijeron que iba a dar octavo año. Perfecto, entonces ya me dan octavo año el horario y de una vez me dice el asistente de dirección, vaya al pabellón 3 y ahí está el 8A para que le dé clases. ¡Wow! O sea, llegando al colegio, ya me tenían el horario y ya tenía que ir a trabajar con los estudiantes. Un día antes, en la noche, yo no sabía eso, entonces no traía nada preparado. No había ¿A qué nivel? no, 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 no había, Bueno, eso no ha cambiado mucho en realidad al día de hoy, tantos años después. sí. Entonces, ya tuve que ir a atender a los muchachos desde el punto de vista social, presentarme, que ellos se presentaran, que qué les gustaba de estudios sociales, qué no les gustaba. Esas actividades que sirven para conocerlos, ¿verdad? Y que ellos lo conozcan a uno, pero en realidad no tenía nada en la mano. Y de ahí salir corriendo a la librería a comprar el libro de texto, porque antes usábamos el libro de texto también, y a estudiar y a medio preparar una clase para el otro día, para los otros grupos. ¿Qué ofrecemos en ADNDC? Le ofrecemos todo, absolutamente todo. Le damos todos los materiales que necesita y están online. Ustedes nada más nos localizan, ¿verdad? Vía WhatsApp, por medio de su teléfono. Nosotros le damos un usuario y contraseña. Usted ingresa inmediatamente a la unidad didáctica y usted se dará cuenta de qué es lo que tiene que hacer y los materiales que le estamos proporcionando. Entonces, yo soy Estamos un hablando de profesor. una educación programada prácticamente. Sí, con todos los materiales. No solo tienen el planeamiento, ¿verdad? No solo tienen el desdoble en la unidad didáctica, sino ya tienen las tareas, una prueba corta parcial, también tienen las actividades de conecte con el nivel anterior, que es lo que primero que hay que hacer. Entonces, el profesor de octavo año nada más llega y se da cuenta cuál es la primera unidad, revisa, ¿verdad? Cuáles son las temáticas y comienza a aplicar. Nada más lo que tiene que hacer es darle copy paste y al otro día llegar a aplicar la actividad. Lo que tendría que hacer es aplicar la prueba comprensiva o una prueba diagnóstico y luego la actividad de recuperación de conecte con el nivel anterior para ya iniciar con las nuevas temáticas. Es decir, nosotros le damos todo el constructo, e incluso hasta los recursos educativos, y todo en su computadora o en un celular. Ojalá a mí me hubiera tenido acceso a ese tipo de materiales, a este tipo de constructos, cuando yo iniciaba en el año 88. A no dormir, ¿verdad? Y sábados y domingos pegado antes, ahora es con la computadora, antes con un cuadernito, ¿verdad? Nada más y trabajar con ello. Marvin, ¿y qué pasa, digamos, en el caso de otras modalidades? O sea, ¿solamente maneja para profesores de colegios académicos? ¿Qué pasa con los colegios técnicos que tiene un manejo diferente, incluso la cantidad de lecciones, ¿verdad?, que manejan? Y, por ejemplo, los SINDEA, que tengo entendido que vienen cambios muy fuertes para SINDEA y PEC, que es educación de adultos. Sí, lo que pasa es que aunque existan diferentes modalidades, el programa es uno. Entonces nosotros en los diseños lo hacemos tan flexible y una gama de fuentes de información que el profesor los puede adaptar a la modalidad. Hemos estado incorporando algo novedoso y muy importante. En el planeamiento van a encontrar que el enfoque en las preguntas generadoras y en la dinámica que se plantea, ¿verdad?, el planeamiento está en función de la habilidad. Y entonces, aunque estemos trabajando un tema de la Primera Guerra Mundial y entonces, si estamos trabajando pensamiento sistémico, entonces vamos a ver
el concepto de proceso. Y entonces inmediatamente, bueno, ok, los conflictos de principios del siglo XX y los principios, y entonces, ¿cuál es, con usted como ciudadano, cuál va a ser su postura frente a los conflictos de la época actual? Tanto es así que ahora se habla mucho de que los conflictos que hay entre Rusia, Estados Unidos, y China no se alejan mucho de los conflictos que se tenían a finales y principios del siglo, finales del 19 y principios del 20, entre lo que era el imperio ruso, el imperio alemán, el imperio británico, y luego Estados Unidos que iba en auge. No distan mucho de esas, incluso Francia, ¿verdad? Metidos ahí en esas luchas imperialistas por el control de los recursos en el mundo, ¿verdad? Que no dista de lo que está pasando. Entonces, el construir posturas desde un ejercicio que si bien es propio de los historiadores, pero también es un ejercicio ciudadano en términos de valorar una dinámica del pasado, pero que también hay unos aprendizajes que podemos aplicar en el presente, porque la historia no es una historia muerta, la historia es viva y nosotros vamos al pasado en función del presente. ¿Eso qué quiere decir? Que las lecciones del pasado nos sirven como conocimiento para no cometer los mismos errores del pasado. Eso le iba a preguntar, Marvin, o sea, ¿cómo convencer al profesor que en estos tiempos que se hablan tanto de carreras STEM, donde priva más la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, la importancia que tienen las ciencias sociales, en este caso, o los estudios sociales y la educación cívica? Mira, nada hago yo con manejar todas las apps y todos los software, ¿verdad? Y manejar bien, ¿no? Un celular, una tablet, una portátil, manejarme bien internet. Si cuando yo apago esos instrumentos y me voy a la calle, me voy a encontrar con una realidad social, delincuencia. Me voy a encontrar con un problema de seguridad vial, Con estudiantes que quieren ser gatilleros. con estudiantes ligados con el narcotráfico en un mundo donde quieren, amenazan unos y otros como mandaron bombas nucleares. Es decir, y todos esos temas están en el programa de estudios sociales. Entonces, es importante ver, por ejemplo, el tema del narcotráfico está en 10º año, el tema de la seguridad vial está en 7º año, el tema de los conflictos, ¿verdad? Entre imperios está en 10º y 11º año, y en temas de Guerra Fría. ¿Ves? Entonces, son temas que van de la mano con todos los avances que se dan en el campo de la tecnología y en el campo de la economía. Por eso estudios sociales es muy importante. Cuando le quieren quitar lecciones a estudios sociales y educación cívica, no saben lo que están haciendo, ¿verdad? Cívica va de la mano con la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones en la comunidad y el país, la importancia de los procesos electorales, la importancia de la democracia. No puede no, tocar estas dos asignaturas puede ser grave para una sociedad como la nuestra, que está enfrentándose a problemas muy, muy importantes y que deben ser debatidos en el aula para ser solucionados en la comunidad y en el país. Sí, yo creo que es erosionar los fundamentos de un Estado democrático como tal, ¿verdad? Me parece. Sí, es como, te lo voy a poner así en términos muy básicos, ¿verdad? Es como no enseñarle a contar a un muchacho. Al no saber contar no puede sumar, restar, dividir y multiplicar, ¿no es cierto? Usted le Sí, quita la obviamente. base, se cae todo, ¿verdad? Sí. Don Marvin, y además de eso, ¿están trabajando en algo más aparte de las unidades didácticas? ¿Qué tienen para este 2025 que apoye también el trabajo de los docentes, que esté más enfocado, por ejemplo, a estudiantes? Mira, hay dos ámbitos, ¿verdad? Uno es ofrecerles a los profesores que nosotros los vamos a acompañar en tiempo real, todo el curso lectivo. O sea, quieren nuestras unidades y nosotros también estamos abiertos a explicarles cómo abordar estas unidades que contienen, cómo trabajarlas, uno.
Y también tenemos para las pruebas simulacro, ¿verdad? En estudios sociales y cívica, tanto para educación abierta como para educación formal. La idea es que tengan todas las herramientas, ¿verdad? Posibles desde ADNDC para que ustedes tengan, para que sus estudiantes y ustedes tengan éxito. Nosotros lo que queremos y la filosofía de nosotros es que el docente se dedique a lo que es importante. Y eso lo tenía muy claro desde que fui asesor regional y luego asesor nacional. El profesor a lo único que tiene que dedicarse es a dar su clase y no perder el tiempo en cuestiones administrativas, en papeles. No tiene que perder tiempo. El profesor tiene que dedicarse a estudiar, a preparar su clase, que no necesariamente es crear un montón de documentos, es estudiar como si fuera para un examen y luego interactuar con los estudiantes en el aula. Entonces, Lo rico sería la discusión, ¿verdad? La sí, dialéctica. sí, con unos materiales significativos y pertinentes, y nosotros es lo que les ofrecemos todo ese constructo, toda esa gama, y los profesores que nos han acompañado lo saben. Eso es una ventaja, ¿verdad? Porque permitiría realmente una calidad de vida del docente y solamente ofrecen desde secundaria, primaria no. No, sí, en primaria tenemos los constructos desde primer grado a sexto grado. Ahora, lo que sucede es que en primaria el gran problema que nos hemos notado es que los enfoques desde las competencias y habilidades y los enfoques académicos que nos da la historia y la geografía se soslayan, ¿verdad? Nada más se ven como mera información, se hacen algunas actividades para que se memoricen y se omiten en alguna actividad que valore el trabajo cotidiano o en alguna actividad escrita, pero en realidad los estudiantes no están adquiriendo conocimientos, ¿verdad? Y que acumulen una serie de conocimientos que les permita luego no tener problemas en secundaria y en la universidad, y luego para la inserción en la sociedad y en el mundo del trabajo. Porque Sí, es memorístico, primaria. Es memorístico y entonces eso es un problema, ¿verdad? Tienen que ser aprendizajes significativos y pertinentes y duraderos a lo largo de la vida. Y eso no sucede. Entonces, los constructos de nosotros partimos de la idea de que podemos trabajar, digamos, desde el punto de vista geográfico, el concepto de altitud desde el primer grado, aunque no sepan leer y escribir. Con un simple dibujo, le podemos enseñar el concepto de altitud y eso en primer grado. Y podemos ir mejorando y profundizando el concepto en segundo, tercer grado, cuarto, hasta en secundaria, ¿verdad? Eso va a depender del nivel cognitivo de los jóvenes y el acceso a diferentes fuentes de información. Don Marvin, y tengo entendido que es un adelanto que ya también van a incursionar en la prueba simulacro para la prueba de aptitud académica, que es la prueba para el ingreso a las universidades públicas de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional y del Tecnológico. ¿Nos puedes dar un adelanto de eso? ¿Por cómo va ese trabajo? Mira, ADNDC este año vamos con una postura muy innovadora, ¿verdad? Y vamos a aplicar pruebas simulacros en educación abierta, TERRABA, Ujarraza, Pandí, bachillerato por madurez suficiente, bachillerato por madurez a distancia en los dos momentos, la prueba 1 y en la prueba 2. También vamos con la prueba estandarizada sumativa en sexto grado y con la prueba sumativa estandarizada en undécimo, duodécimo año. Y aparte de eso, vamos con las pruebas de aptitud académica para el ingreso a la universidad. Es decir, como estamos trabajando todos esos ámbitos, ¿verdad? De este tipo de pruebas de certificación, nosotros tenemos una sólida base para que nos acompañen en las 5 pruebas de pruebas de aptitud académica
que vamos a hacer, una inicial que es tipo diagnóstico, a ver a dónde están, y luego una intermedia para ver el avance, ¿verdad? Y luego la final para el TEC, una prueba final para el TEC y la prueba final para la Universidad de Costa Rica. La idea es que tanto en matemáticas como las de tipo de razonamiento más desde las ciencias sociales, se fortalezcan con nosotros y tengan éxito. La idea de nosotros es elaborar una serie de materiales para apoyar a los estudiantes y a los profesores para que tengan éxito, pero que adquieran aprendizajes significativos y duraderos a lo largo del tiempo. Qué importante eso, Marvin, porque recuerdo muy bien que el propósito de ADEMDC es ayudar a las personas a gestionar sus saberes para su movilidad social. Y esta serie de productos y servicios que comentas se alinean perfectamente a ese propósito, ¿verdad? Perfecto, sí. Y entonces la idea de nosotros es conectar, ¿verdad? Conectar todos los tipos de prueba, ¿verdad? Para certificación y para que tengan éxito. Y eh, de esa manera puedan incorporarse a las universidades y acceder a un mejor nivel de vida, que haya una movilización social, que por una prueba que la perdieron, que no se prepararon adecuadamente, ya van a perder 1 o 2 años de su vida. No, no. Y además, ya están viniendo muchas empresas extranjeras al país por la dinámica política que se está dando en el mundo y van a necesitar gente que con distintos tipos de habilidades, ¿verdad? Manejo de un segundo o tercer idioma, manejo de la tecnología, un mejor manejo de qué es lo que está pasando en el ámbito mundial para innovar, crear, ¿verdad? Entonces, y de hecho eso va a mejorar el nivel de ingresos personal y familiar. Claro, qué importante, don Marvin. Yo creo que para ir cerrando, me queda una pregunta que es como la que se hacen muchos docentes. ¿Qué pasa? Porque a veces se malinterpreta. ¿Qué pasa si un director o un asesor le dice al docente que está comprando el planeamiento? Mira, nosotros en realidad lo que le damos al docente es un diseño. Ellos lo que hacen es adecuarlo de acuerdo al contexto, ¿verdad? A las características e intereses del estudiante, a las características de la comunidad y también tienen que adecuarlo a la modalidad educativa, sea nocturna, sea diurna, sea ambiental, ¿verdad? Sea SINDEA, sea IPEC. Nosotros lo que les damos es un diseño y entonces lo que tienen que hacer es adaptarlo. Lo difícil cuando vos construís es partir de cero, porque eso te lleva un montón de tiempo, pero ya cuando tenés una idea de cómo tenés que hacerlo y lo adecuás, es decir, este material sí, este material no, ¿verdad? Y ya creas tu propio diseño, tu propio planeamiento con tus propios materiales, entonces ahorras tiempo, ahorrar dinero. Y ya cuando viene el asesor, usted no tiene miedo, porque va a tener miedo, ¿verdad? Porque conoces muy bien la dinámica. Y Claro, además, el asesor, ¿para qué va a llegar a ver el planeamiento? El asesor tiene que llegar a ver la clase. Eso sí es importante, ver la claro. dinámica, cómo están aprendiendo los estudiantes, ¿verdad? ¿Cuál es la calidad educativa? Eso es lo que hay que ver como asesor. El que revisa papeles lo sabemos muy bien y legalmente es el director y el supervisor. Correcto, correcto, sí. Eso es para un programa que podemos hacer después sobre esas malas costumbres que existen en la parte de técnica administrativa docente, ¿verdad? Marvin, sí, me parece que lo que ofrece son recursos entonces organizados con una lógica de actividades y esas actividades abordan una temática específica tanto de la historia o de la geografía, permitiendo desarrollar habilidades y que potencian una competencia que señala el ministerio, una competencia de ciudadanía responsable, solidaria, una competencia para la vida y una competencia para la empleabilidad. ¿Estoy en lo cierto? Es correcto, sí, y ese es el gran objetivo del ministerio,
no solo desde el punto, ese sería el punto de vista curricular y pedagógico, y desde el punto de vista académico, lo que nosotros buscamos desde la geografía, la historia y la cívica es una historia de problemas, una geografía de problemas y una cívica de problemas para la búsqueda de soluciones y que eso permee el ámbito comunal y el ámbito nacional. Entonces, porque somos historia es una ciencia, geografía es una ciencia y cívica desde las ciencias políticas es eso, una ciencia también. Pues, don Marvin, agradecerle el tiempo que ha sacado para estar con nosotros y compartir su vasta experiencia y los productos que está elaborando en ADEMDC para apoyar la labor docente y mejorar la calidad de la educación. ¿Algunas últimas palabras como para cerrar el programa? No, que nos acompañen, que aquí estamos, hemos hecho un gran esfuerzo, apóyenos y nosotros los seguiremos apoyando. Esto es simbiótico, va y viene. Y feliz año y muchas gracias a todos y todas por habernos escuchado. Pues agradecer a todos los que estuvieron en el programa de hoy. Desde ADEM siempre, ADEM DC, es un gusto poder contar con todos los docentes e invitarlos a seguir nuestro canal, invitarlos a seguir viendo nuestros programas y a participar de lleno, que hay mucho que estamos trabajando desde la investigación, el desarrollo y la innovación. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos a Conversando con usted. Sigamos transformando la educación, una conversación a la vez.